porque ahí es donde Él más nos invade, en nuestra mente. Mantente firme, porque ese Cordero tiene poder para perdonarte, para levantarte, para restaurarte, para hacerte una persona nueva. Gloria a Dios. Hemos hablado que el Cordero debería de ser sin mancha. El Cordero de Pascua debía de estar mantenido bajo vigilancia. Ya le expliqué cómo los fariseos, los saduceos, todos lo querían ver como buscarle un defecto para así poder, una justificación para poderlo aprender y que no tenga significado su sacrificio ante la presencia de Dios. Pero su sacrificio fue tan significante que el día que nuestro Señor Jesucristo fue inmolado en la cruz, el velo del templo fue rasgado en dos. El lugar donde habitaba la Chequina, que representaba la presencia de Jehová, donde podía entrar el sacerdote solamente una vez al año, fue roto, dando a entender, mis hermanos, que a través de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que nosotros inclinamos nuestro rostro, cada vez que nosotros nos humillamos ante su presencia, cada vez que le buscamos en espíritu y en verdad, Él recibe nuestras oraciones, porque nosotros nos vamos directamente al altar, nos vamos directamente a su presencia. Y si leemos Primera de Pedro, nos habla mucho sobre esto. Me gustaría que busquen Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 al 24. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 al 24. Dice la palabra: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Gloria a Dios. Tú estás asimilando esto, mi hermano, lo que dice la palabra. Tú estás viendo el empoderamiento que el Señor te está dando a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Eso se llama empoderamiento. Agárrate, créelo, asimílalo, vívelo, y sobre todo, acciona en esa palabra, porque ese sacrificio tuvo valor, ese sacrificio tiene valor, y ese sacrificio es el único que te va a llevar a la salvación de tu alma. Ahora se han levantado unas iglesias en algunas partes donde dice: si eres salvo, salvo eres, y si eres salvo, siempre serás salvo. Yo no soy, estudié teología, pero no soy tan teólogo, pero sí creo en el Espíritu Santo, que cuando tú constriñes el Espíritu Santo, y tú sigues constriñendo el Espíritu Santo, y tú sigues entristeciendo y actuando de una manera que no va acorde a lo que Dios ha hecho en tu vida, yo no creo que tú alcances la salvación de esa manera. Porque es que tu espíritu trabaja, tu espíritu te dice, arrepiéntete de lo que hiciste, arrepiéntete que me estás alejando. Y yo sí creo que Dios restaura. Yo sí creo que Dios, cuando te marca en tu vida, hace la diferencia. Pero sí también entiendo que sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nada podemos hacer. Porque una vez que Él se aparta, nos desenfrenamos
y somos unos perdidos. Y dice la palabra que el postrer estado será peor que el primero. Peor que cuando Dios te rescató. Gloria al Señor. Por la herida de Jesús hemos sido sanados. Él nunca cometió pecado, ni en su sufrimiento. Él era completamente inocente, tanto en obras y palabras, porque no se encontró engaño en su boca. Y cuando hablamos estamos hablando del acontecimiento del sacrificio. Pues dice la palabra, Dios no es Dios de muerte. Por tanto, Él vive por los siglos y los siglos. Era necesario que el Cordero de la Pascua sea sacrificado. Isaías lo profetizó. Isaías 53, Isaías 51. He aquí, Juan lo predijo y Juan lo bautizó, y cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Señor le había hecho de conocimiento a Juan que cuando el Espíritu Santo descienda como paloma ante la persona a quien él bautizara, ese era el Cordero de Dios. Y Juan tuvo el privilegio, él lo menciona como un privilegio, de conocer al Salvador del mundo. Juan predicaba para el arrepentimiento de las almas, pero el que vino después no solamente fue para arrepentimiento, fue para salvación, fue para ponerte un sello y decirte: eres salvo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando el Señor estaba frente a la multitud, ellos gritaban: crucifícale, crucifícale. Prefirieron a un delincuente común como Barrabás, un homicida, antes que a un santo. Sacrificaron y no sabían que estaban con ese sacrificio redimiendo a la humanidad, reconciliando al hombre con Dios, porque no era cualquier sacrificio. Yo comienzo a pensar retrospectivamente y yéndome hacia atrás, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo. La gran fe de Abraham. He escuchado a varios y muchos predicadores con diferentes interpretaciones, pero para mí la principal, que cuando Abraham fue en obediencia a Dios a sacrificar a su hijo, era que él sabía que Dios podía levantar muchos Isaac hasta de las piedras. Y si ustedes se fijan en el texto, Abraham le dice a sus siervos: espérennos aquí. La fe de Abraham no solamente estaba basada en que él iba a sacrificar a su hijo, sino en que si aún lo hubiese sacrificado, Dios iba a levantar a Isaac hasta de las piedras. Porque Dios no es un Dios que quiere sufrimiento para nosotros. Él lo que quiere es darnos gozo. Y si tú buscas la palabra, todo lo que dice es en beneficio de nosotros. Pero algunos han entendido que un sacrificio de inmolarse entre ellos mismos, hay personas que se acuchillan, hay personas que proceden a hacerse daño físico, o otros proceden a caminar 50 y 100 kilómetros, que eso es un sacrificio muy grande y muy válido delante de Dios. Están muy equivocados. El sacrificio más grande que Dios espera de ti es la obediencia a su palabra.
Porque mire, mis hermanos, solamente por la misericordia de Dios podemos obedecer. Porque somos rebeldes. Somos rebeldes desde el huerto. Nos rebelamos en el huerto. Nos rebelamos en Egipto. Nos rebelamos en el sacrificio de nuestro Señor, gritándole: crucifícale, crucifícale. Y nos rebelamos hoy en día no aceptando a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En el día de hoy yo invité varias personas, no para que vinieran a escucharme a mí, sino para que vinieran a escuchar la palabra de Dios. Lamentablemente no están ninguno, pero Dios no me manda a decir invítalo una sola vez. El Señor me manda a predicarle la palabra. Y con esto te digo, no te desanimes, que el mayor sacrificio ya fue hecho. Ya fue realizado. Lo que tú vas a hacer es obediencia. Es el sacrificio que el Señor espera de ti. Dice la palabra que un espíritu quebrantado, Dios no lo va a despreciar, dando a entender que cuando tú te arrepientes ante los ojos de nuestro Dios, Él recibe con agrado tu arrepentimiento. Si algunos le hemos fallado y no nos hemos reconciliado, déjame decirte que esta noche, aquí o en tu hogar o donde quiera que estés, reconcíliate con Dios. Porque el Cordero inmolado te perdona. Eres perdonado. Pero una vez que partas de este mundo, si crees que todo acabó ahí, te estás engañando a ti mismo. Hasta los científicos, fíjate, le voy a hacer una... Albert Einstein, o Einstein, lo pronuncian de diferentes formas, no era cristiano, pero él mismo, como científico, tenía una idea que es filosófica, no es bíblica, pero sin embargo va acorde con lo que yo creo. Y él decía que la energía no desaparece, sino que se transforma. Entonces, cuando tú mueres físicamente, tú eres energía, estás hecho de energía. Y no solamente energía, tú estás hecho espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor sopló aliento de vida, lo que quiere decir que dio una energía espiritual. Cuando tú mueres, solo te transforma. Eso lo dijo una persona que no era cristiana, pero que todo el mundo lo admiró por la teoría de la relatividad y todos sus conocimientos. Él entendía que la muerte no era la muerte. Señores, pero vamos a analizarnos. Los que no han aceptado al Señor deben de analizarse. Porque cuando una persona con todo ese conocimiento entendía que la muerte no era la muerte, sino que solamente era una transformación de la vida, nosotros que creemos en Dios sabemos que la muerte es un paso para la verdadera vida. Pues esta vida es efímera. Es efímera. Pero la eternidad es eterna, como lo dice la palabra. Gloria a Dios. El Cordero de Dios prevé protección perfecta del juicio de Dios. Y yo lo voy a dejar en esta noche ahí porque es un estudio un poquito más largo. Pero cuando te digo que el Cordero de Dios prevé protección al juicio de Dios, quiere decir que es la única solución a que tú no seas juzgado y condenado. Oye lo que te voy a decir.
el único sacrificio que te puede librar del juicio que viene y ser seleccionado entre los salvados es el sacrificio del Cordero de Dios.